Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos calzone napolitano, el auténtico. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es la masa. Es una masa muy simple, masa de pizza que ya hicimos infinidad de veces en el canal, así que vamos a ir bastante rápido. Tenemos harina, le ponemos sal, yo le voy a poner un poco más porque me faltó, ahí está, no estaba completa la cucharita. Mezclamos rapidito y abrimos un hueco en el medio del bowl. Acá le vamos a poner levadura, yo estoy usando levadura fresca, me gusta más usar levadura fresca más que la seca. A esto le vamos a poner también el agua y acá también se le pone aceite de oliva. Yo en este momento no tengo, está todo cerrado, me voy a salir a comprar aceite y tengo que grabar ahora, así que sale sin aceite de oliva. Mezclamos y juntamos todo hasta que se forme la masa. Una vez que se formó la masa, la bajamos a la mesada y amasamos por 5 minutos. Y una vez que amasamos, hacemos un bollo, ponemos un poquito de harina en la mesada, ponemos el bollo acá y esto ahora lo vamos a dejar tapado en el mismo bol que amasamos, Dejamos a que duplique su tamaño y ya estamos listos para armar el calzone. Vamos a preparar el relleno. Mientras esperamos que la masa descanse, vamos a preparar algunas cosas de las que lleva el relleno. Tenemos acá ricota, a la cual le vamos a poner un poquito de sal, porque esto no tiene nada. Por lo menos esta, la que compré yo, es la que viene sin nada. Ojo porque hay algunas que sí vienen ya saladas, así que eso tenés que averiguarlo vos. Le vamos a poner un poco de pimienta. Ahí bien, que perfume todo, eso es clave. Mezclamos, acá también si querés, hay algunos que le ponen aceite de oliva, un chorrito. A mí tanto no me gusta eso, porque ya después queda como invasivo. Mezclamos bien esto. Y una vez que lo mezclamos, tenemos acá salamín. Esto, como yo te dije algo primero, este es el calzone napolitano, el clásico, el verdadero. Obviamente yo le voy a hacer algunas modificaciones por cuestiones de que, bueno, hay cosas que acá no se consiguen como en Nápoles. Esto tradicionalmente se hace con salamín, en lo que acá se llama picado grueso. No lo conseguí, así que bueno, yo voy a usar este, que es picado fino, es lo mismo. Acá no. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que hay gente diga, ay no, hay muchas personas que les pasa que no, esto no es el clásico, porque se hace así. A ver, salamín es salamín, así que bueno, no sé por qué dije eso, pero lo quería aclarar. Cortamos el salamín en rodajas y después, como esta está un poquito grande, ¿yo qué voy a hacer? La voy a cortar a la mitad y de vuelta a la mitad, así, para que me quede así. Cortamos el salamín y ya armamos el calzone. Ahora sí, ya que la masa duplicó su tamaño, vamos a enharinar bien toda la mesada. Mira, vamos a levantarla. Eso es, mira. Ponemos buena cantidad de harina en la mesada porque esta masa está bastante hidratada, o por lo menos tendría que estarlo. ¿Qué hacemos? También le ponemos un poquito de harina por arriba y ahora vamos a estirarla de un círculo aproximadamente, no tiene que ser muy fina, unos 4 o 5 milímetros, vamos a andar muy bien. Una vez que tengamos la masa estirada, vamos a visualizar la mitad y le vamos a poner relleno a la mitad. Acá, como te dije antes, yo voy a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, esta. Le vamos a poner jamoncito, o sea, la receta sí lleva jamón, pero va primero la ricota. ¿Por qué yo pongo primero el jamón y no la ricota? Porque la ricota me puede llegar a humedecer mucho la masa y yo no quiero que pase eso. Así que yo le voy a poner primero el jamón. Le ponemos una buena cantidad de jamón. Sobre el jamón ahora vamos con la ricota y la distribuimos. Sobre la ricota vamos con salsa de tomate.
salsa para pizza que ya te enseñé a hacer en el canal, que acá abajo en la descripción vas a encontrar el link en el cual te lleva el video en el que enseño a hacerla. Le ponemos ahí un poquito de salsa de tomate, nos guardamos salsa porque también lleva salsa por arriba este calzone. Le vamos a poner también mozzarella. Acá, chicos, esto es para un calzone para 2 personas, está más que bien. Acordate que en la descripción vas a encontrar todos los ingredientes bien detallados. Y al final del video también. Entonces, no le pongan mucha mozzarella. Acá, no sé por qué este calzone, como les decía, le ponen solamente jamón, mozzarella y rodajas de tomate y encima muchísima mozzarella. Y no lleva tanta mozzarella como realmente le ponen, así que le ponemos un poquito de musa, también guardate un poquito de musa para ponerle por arriba, porque este calzone también lleva mozzarella por arriba. Ahora le ponemos el salamín que cortamos. Lo terminamos con un poquito de albahaca. Esto también se lo estoy poniendo yo, muchos no se lo ponen, se la ponen solamente arriba cuando sale del horno, pero a mí me gusta que tenga un toquecito de albahaca adentro, así que eso si querés lo podés obviar. Le ponemos ahí unas hojitas de albahaca picaditas y ahora sí, mirá, vamos a cerrar el calzone. Y los bordes, mirá, los subimos un poquito. Y vamos a hacer como una especie de repulgue, que en realidad no es repulgue, pero solamente queremos cuidar que no se nos abra durante la cocción. Y ahora sí, lo llevamos a la bandeja y ya lo cocinamos. Calzón en la bandeja con un poquito de aceite por abajo, ¿no? Vamos a agarrar acá en el medio, le vamos a hacer un agujerito a la masa, a la famosa chimenea, para que salga todo el vapor y no se nos infle así y quede puro aire adentro. Como te dije, este calzone lleva salsa por encima, así que le vamos a poner la salsa que nos reservamos. Y sobre la salsa le vamos a poner mozzarella. Acá te digo lo mismo, no hay que llenarlo de mozzarella, es un poquitito nada más. Y ahora sí, lo vamos a llevar al horno. Horno 200-220 grados y lo vamos a cocinar aproximadamente, serán unos 15 o 20 minutos. Y después de unos 15 o 20 minutos, así es como nos tiene que quedar. Lo sacamos y ya te muestro lo que queda este manjar. Y una vez que sale, mirá, lo vamos a terminar con unas hojitas de albahaca. Y ya estamos listos para disfrutar de esta delicia. Y mira lo que queda la receta del día, un espectáculo este calzone. Si nunca lo probaste te lo recomiendo porque te estás perdiendo una delicia. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir trayendo contenido como este. Te dejo con los ingredientes, yo me quedo disfrutando de esta delicia. Nos vemos en el próximo video. Bueno gente, miren lo que es esto, yo me estoy quemando, pero bueno, a disfrutar de esta delicia. Nos vemos en el próximo video.